El trabajo del Dungeon Master nunca termina. No solamente tiene que describir el mundo y tirar ganchos de posibles caminos interesantes en una campaña, también tiene que conocer al menos aproximadamente las capacidades de los personajes de los jugadores y también las motivaciones y comportamiento de todo tipo de bichos y de fauna nociva, además de posiblemente algunos decenas o cientos de NPCs. Hay gente que no tiene decenas de NPCs, pero sí de algunos NPCs. En Dungeon Master tiene que saber cómo responderían estos seres de una forma que tenga sentido, al menos que mantenga la ilusión de tener sentido en el mundo del juego para avanzar la historia. Además, fingiendo que ese mundo existe más allá de las palabras de los jugadores en una mesa de juego. Y para hacer eso puede ayudar mucho saber más o menos cómo pensarían o cómo se comportarían típicamente los monstruos de Dungeons & Dragons. Ahora, para ser honestos, el comportamiento típico de un Beholder o de un Displacer Beast o de un Ankeg pues no existe. Un militarista y desalmado Bugbear en mi mesa podrá ser irreconocible en la mesa de otra persona. Lo que sigue en este video es solamente una guía que de ninguna manera puede ser tomada como el único comportamiento posible para seres imaginarios y que además queda supeditada a lo que diga el libro, el Monster Manual más reciente y también lo que opine o requiere la historia que tu Dungeon Master está proponiendo. Así es que por favor, nada de estar diciendo, mira Master, los celestiales no se comportan así porque lo dijo Manuel Solís. No, eso no. Mejor, mira Master, vamos a suscribirnos a W20 y también podemos entrar a Patreon para poder ayudar a W20 o en todo caso vamos a la convención para poder jugar con el Archimaster, porque eso sí me gusta. Ok, vamos a pensar como un monstruo de Dungeons & Dragons quinta edición. Esto es para poder hacer que el comportamiento de estos bichos les haga más sentido a los jugadores en la mesa y también ayudar con la inmersión. Esto es para tratar que el mundo se sienta más coherente con lo que contiene, o sea que tenga coherencia interna. Además, con lo que los jugadores saben del juego, o sea, coherencia externa. Antes de continuar, recuerda que siempre puede el Master ir en contra de ese comportamiento esperado, ya sea para dar una sorpresa o para no incluir cosas que no te gustan o para crear una historia que sea más interesante. No se trata de hacer algo como es lo que un Olver haría y llevar eso hasta las últimas consecuencias y arruinar la diversión, porque de eso no se trata. Recuerda que como Dungeon Master es tu prerrogativa cambiar lo que haga falta para lograr el principal objetivo del juego, que es que nos divirtamos todos. Los que juegan y también los que dirigen, porque también están jugando. Todos los que participan en la mesa, digamos. Esta lista no tiene un orden como tal, así es que a ver cómo nos sale. Primero las bestias, que son criaturas naturales no humanoides, como lobos, águilas, delfines, insectos, no voy a cantar, etc. Esto incluye también a las versiones gigantes de esos animales. Un animal típicamente se comporta y piensa alrededor de la satisfacción de sus necesidades, o de manera social pero muy rudimentaria. Las bestias siempre buscan comida. Los depredadores se van a acercar a aquello que no conocen para saber si se puede comer o no, y los herbívoros van a huir de lo que es desconocido. Al menos los herbívoros que no son físicamente muy fuertes, como los rinocerontes, o que son muy grandes como los elefantes, o que están en grupos muy grandes. Los animales no razonan como humanos, no hacen planes complejos ni se preocupan por la moralidad. Su pensamiento es reactivo y se basa en el instinto, la memoria a corto plazo y el aprendizaje pero asociativo. Piensa en ellos como máquinas de estímulo-respuesta, pero con emociones muy básicas como miedo, hambre, curiosidad o juego, y también sentimientos rudimentarios como apego y amor. O sea, los animales sí son conscientes de sí mismos y de su entorno, pero no de una manera humana. Todo cuanto hace un animal está motivado por la supervivencia, o sea, huir del peligro, buscar refugio o conservar energía. La alimentación, si tiene hambre, casi todo lo demás se vuelve secundario. La reproducción, durante la época de celo puede superar incluso al instinto de conservación, Dios lo sabe. El cuidado de las crías. En especies que lo hacen, puede haber actos muy arriesgados o sacrificios por proteger a las crías. Y 5, el territorio, la defensa o marcación si se sienten invadidos. En general, los animales, incluso en Dungeons & Dragons, tienen comportamientos rudimentarios y predecibles si no hay cambios en su ambiente. Están muy alertas a olores, sonidos y movimientos repentinos y reaccionan más fuerte a cosas que no entienden o que huelen mal, como podría ser la magia o una criatura no natural. Para poder interpretar a un animal tienes que olvidar el lenguaje verbal. Usa posturas, gruñidos, miradas y movimientos. Pregúntate, ¿este animal tiene hambre? ¿Está herido? ¿Siente algo raro? ¿Esto huele a comida como una amenaza? Las emociones de un animal siempre se manifiestan con acción. Tensión muscular, huida, pelo erizado, sacudidas, etc.
Ahora, sobre los ruidos, si eres un máster que hace ruidos o si los quieres describir. No todos los animales rugen cuando están enojados. Muchos de ellos hacen un gruñido sordo o aplastan las orejas. Otros bufan o incluso pueden sisear o respirar agitadamente. Un rugido es una amenaza casi siempre territorial que no todas las veces viene con una acción de ataque real. Y por último, con los animalitos es muy poco probable que alguno de ellos quiera pelear a muerte, salvo si es para proteger a sus crías. Casi siempre van a preferir huir si se dan cuenta que el contrincante es más peligroso de lo que había pensado. Los limos son criaturas gelatinosas como mohos, cubos gelatinosos, y su comportamiento es completamente lineal y predecible. Ellos no tienen un cerebro como tal, pero sí una forma primitiva de proceso sensorial basado en la química, vibraciones y temperatura. Ellos no piensan, reaccionan, buscan disolver, absorber, extenderse, y eso es todo. Los motiva a la acción la presencia de materia orgánica o calor. Ellos siempre van hacia lo que pueden descomponer, guiados seguramente más por vibraciones. O sea, ellos no entienden ni tienen conciencia de lo que son, pero si algo se mueve, van a ello porque en su entorno eso significa comida. Otros estímulos distintos a los de su ambiente natural los puede repeler, como la luz, la magia o el fuego. En general, no siempre, pero casi siempre, avanzan lentamente pero sin detenerse y no huyen, no van a negociar y no recuerdan. Si quieres pensar o tratar de emular el comportamiento de uno de ellos, inspírate en una bacteria hambrienta. Imagina que eres el hambre misma que no toma decisiones. Simplemente fluye aquello que parece cálido, vivo, ruidoso o sabroso. En general, y pensando en los sonidos, un limo no ruge, pero sí puede caer desde el techo sin aviso o meterse por debajo de una puerta cuando están todos dormidos. O sea, el limo no hace drama, sino el drama es donde lo pone el máster. Y mira, los limos avanzan hasta ser destruidos. Una cosa más, existe el olor a limo, que es un aroma distintivo que puede prevenir de varias fuentes, incluyendo la descomposición de materia orgánica. No siempre, pero puede ser que los personajes huelan como a humedad o podredumbre donde hay limos. Los constructos son criaturas creadas mágicamente, como los homúnculos, los golems, los modrones, los guardianes de escudo, etc. Ellos no piensan, solamente actúan bajo órdenes. Bueno, los modrones sí piensan, pero siempre están supeditados a sus órdenes y también al orden con mayúscula. Aunque su comportamiento es programado, con frecuencia estas instrucciones pueden tener consecuencias inesperadas, como lo sabe cualquier persona que haya programado lo que sea, muy Westworld, digamos. Un golem, por ejemplo, no piensa si debe atacar. Ataca si fue creado y programado para eso y se cumplen las condiciones establecidas por su creador o por su amo. Un modrón no se va a preguntar si su orden tiene sentido. Lo hace porque el orden lo requiere. Un homúnculo no elige obedecer, lo hace porque es su naturaleza. A un constructo lo motiva la orden grabada mágicamente por su creador, lo que dicta toda su lógica, su rutina o protocolo, ya sea patrullar, guardar, llevar, construir, etc. Y también, por supuesto, sus condiciones de activación. Si quieres rolear como un constructo, su comportamiento es como el de una máquina, sin emociones y también sin imaginación. Solamente la lógica estricta de las órdenes. No va a improvisar, pero su programación y la manera en que se hizo puede tener consecuencias inesperadas. Porque si algo sale mal, seguramente lo va a repetir muchas veces el mismo proceso o va a actuar de forma random. Ok, en cuanto a los sonidos que vas a hacer cuando estés jugando a hacer un constructo, pienso que depende siempre del material del constructo. Si es de metal o madera, puede hacer que rechine, a menos que se mantenga aceitado y listo para la acción. Si es de piedra o arcilla, puede tronar, crujir y también rechinar, porque pienso que puede tener una estructura metálica que vibra o se mueve dentro de la roca. Si es de carne, puede tener sonidos húmedos y asquerosos, por supuesto, como una cosa húmeda y asquerosa que son los golems de carne. Ahora, un constructo solamente va a hacer sonido de voz si está diseñado para hacerlo. Y si son en particular voces, piensa como en un fonógrafo, como apagado y de baja calidad. Claro, también un sonido importante es el chum, chum de los pasos conforme se acerca y es muy amenazador. Ahora, todo esto de la predictibilidad, de las órdenes y de la lógica interna es común en todos los constructos, a excepción de los que están hechos para comportarse como animalitos o los que llevan muchos años con un dueño y han desarrollado una mente más compleja. Y claro, los Warforged o forjados de guerra que ya cuentan completamente como humanoides.
Los humanoides y su comportamiento está definido por los roles y profesiones que tengan, como magos, piratas o guerreros. Incluye esto a miembros de todas las especies humanoides. Son un poco, sí, como los animales, en el sentido de que buscan la supervivencia y protegen a los que aman. Y también un poco como los constructos porque siguen órdenes, a veces sin pensar y hasta las últimas consecuencias. Pero también pueden actuar de manera extraña o impredecible por motivos sumamente complejos o misteriosos. Los humanoides en general piensan, planifican, sienten y temen. Tienen lenguaje, historia, cultura y roles sociales. A diferencia de los monstruos puramente instintivos, los humanoides se comportan según su entorno, sus creencias o la situación en particular, el contexto. Un mago en una torre no actúa igual que un pirata en alta mar o un soldado en la guerra. Aunque haya especies diferentes, lo que los define es su función dentro del mundo, lo que desean y además cómo se sienten ese día. A los humanoides en general les motiva la supervivencia y la pertenencia, la ambición, lealtad y el deber, los códigos, las alianzas, los amos y sus ideales. También el orgullo, la venganza, el miedo, o sea, motivaciones profundamente emocionales. También en ocasiones les motiva el dinero, el poder o también el hambre de conocimiento. Algunos de los comportamientos típicos de los humanoides son evaluar antes de actuar. Pueden rendirse, negociar, retirarse y también poner trampas. Y también, por supuesto, pueden hacer algunas cosas a lo tonto. En general, no pelean hasta la muerte sin tener una razón, porque tienen miedo, porque tienen amigos, familia, jefes, etc. A veces actúan en equipo, entienden tácticas, flanqueos, retiradas, emboscadas, pero no siempre, porque ya lo dijimos, también toman decisiones que son tontas o apresuradas. Los humanoides pueden ser curiosos, supersticiosos, desconfiados o leales según su formación y también el momento que están viviendo y también lo que les hayan dicho. Y también pueden, claro, traicionar, mentir, chantajear y aliarse si les conviene. Ahora, ¿cómo rolear a un humanoide? Pues es lo más cercano a tener un personaje. Te puedes preguntar, ¿qué quiere este personaje lograr hoy? ¿Quiere sobrevivir? ¿Ascender? ¿Vengarse? Piensa en su lugar en la jerarquía. ¿Es un jefe, un soldado o un rebelde? En cuanto a los sonidos, los humanoides casi siempre tienen una voz, un acento, un gesto característico. Ellos sí tienen personalidad. Sus sonidos son tan variados como los que hace la gente. Hay quien grita al atacar o quienes no dicen ni pío. Hay los que gruñen al estar enojados y los que solamente gruñen cuando están felices. Los humanoides a veces luchan como monstruos, pero muchas veces solamente están haciendo su trabajo. No olvides que también pueden tener miedo del grupo de aventureros que acaba de incendiar la ciudad. Esto es sumamente complicado, pero la buena noticia es que tú también eres un humanoide y que tienes una predestinación genética para entender los comportamientos de otros humanoides, además de que estamos muy bien entrenados para ello. Mi principal recomendación es que no los lleves a pelear a muerte a menos que sea por algo muy importante, por un ideal o por un error o por sorpresa. Los celestiales son criaturas mágicas como los ángeles y los pegasos, con vínculos con los planos superiores. Ellos no existen para sí mismos, sino para un ideal mayor, es decir, son manifestaciones de la justicia, la esperanza, el orden, la misericordia o también la necesidad de hacer una guerra sagrada. Los celestiales no tienen dudas sobre su misión ni temor a la muerte, pero adelantarnos a sus comportamientos, motivaciones y acciones puede ser muy complicado, pues porque tú y yo somos humanos, que entendemos a los humanos. Las motivaciones de seres superiores pueden no tener sentido para nosotros, y además porque más en este caso se apegan a un juicio de moralidad abstracto. No existe el bien o el mal absoluto, y agregarlo en la historia puede ser muy complicado en sus consecuencias. Cosas como saber si el fin justifica los medios. A lo mejor sí, a lo mejor no, nadie lo sabe. Pero un ángel en Dungeons & Dragons opera como si sí lo supiera. A estos seres los motiva el deber sagrado. No obedecen caprichos, sino mandatos cósmicos. Ellos dependen de una cosa imposible de lograr que se llama el equilibrio moral. Protegen el bien, la inocencia, la armonía o lo que entienden por esas palabras. Así es que es muy fácil que puedan contraponerse a lo que los personajes de los jugadores quieren hacer o piensan que es correcto. Porque para no todo mundo es lo mismo inocencia, armonía y bien. Y fácilmente podemos no estar de acuerdo. Aunque los celestiales pueden tener profundas diferencias filosóficas con los personajes de los jugadores, en general los celestiales no mienten, no van a negociar con lo que ellos perciben como el mal y no aceptan soluciones grises, aunque observan antes de actuar, juzgan antes de intervenir.
Podemos establecer que los celestiales, al estar tan seguros y ser eternos, hablan con mucha calma, sin alzar la voz, incluso al enfrentarse al caos. Un celestial es muy posible que se sacrifique para cumplir su misión o para cumplir con un valor superior. Pero es cuando hay una situación que está en medio, en que su moralidad se interpone con su deber, es cuando las cosas se ponen interesantes, como con el Capitán América, por ejemplo. Para rolear a un celestial, piensa en conceptos, no en deseos. No actúas por ti, sino por quienes te necesitan o por lo que tú representas. Piensa que puedes hablar con solemnidad o con una dulzura perfecta, pero eso depende del aspecto del celestial. Si el celestial tiene que castigar, lo hace sin odio. Si debe de consolar, lo hace sin apego. No tiene ambición, ni orgullo, ni miedo. Tiene solamente un propósito. Los demonios y diablos, aunque son lo contrario a los celestiales, tienen paralelismos que son muy interesantes porque igualmente representan valores morales absolutos que con frecuencia son incompatibles, ya no digamos con la realidad, sino con las historias que son más interesantes o con situaciones que son moralmente ambiguas. Ahora, hay una diferencia importantísima entre demonios y diablos que exploramos a fondo en un video que te dejo aquí, y es que todos ellos son malignos, es cierto, pero los demonios son caóticos y los diablos son legales, lo cual hace una enorme diferencia. Aunque siempre tienen un propósito y también funcionan con una lógica propia, esa lógica es corrupta, destructiva y manipuladora. Es una lógica mentirosa. Mientras los celestiales encarnan ideales, los demonios encarnan impulsos egoístas, a la violencia, al exceso, a la venganza, a la envidia, en general al mal, pero desde el orden o desde el caos. Y en ambos casos son esclavos absolutos de sus sentimientos y de estos impulsos. Uno de estos, si quiere romper una puerta, lo va a hacer aunque sea más fácil abrirla. Si ven a un enemigo huyendo, lo van a perseguir aunque lo lleve a una trampa. En general piensan desde la furia, entregados a la ira, aunque los diablos pueden tener una cabeza más fría y más estratégica, pero no dejan de ser vulnerables a la codicia y al odio. Y eso ya me da muy buenas ideas para el roleo, ¿no? Representarnos en la mesa requiere entender esto. Un demonio puede gritar, rugir, saltar sobre la mesa o romper las paredes. Un diablo se queda mirando en silencio porque su furia es interna y calculada. En ambos casos pueden hablar, negociar o emboscar, pero recuerda esto, el demonio quiere romper al mundo, el diablo quiere reclamarlo como suyo por escrito y con firma. Sobre los sonidos que puedan hacer, creo que el manual y los aspectos que tienen en el arte del manual te sugieren claramente qué pueden hacer, desde gemidos asquerosos hasta suaves palabras que son un susurro en el oído. En ambos casos creo que vale la pena introducir el sentimiento de que algo está mal cuando un personaje interactúa con ellos. Olores feos, mucho calor, mucho frío, sonidos lejanos que den miedo o, como hemos dicho antes, una aura bien manchada. Las monstruosidades son criaturas antinaturales de orígenes extraños, no necesariamente naturales, como los mimics, los olbers u osobúos, las bullets, las bestias trémulas, que traducciones, o sea, displacer beast, o los carrion crawler, también las hidras, las quimeras, las mantícoras, los rémoras o los gusanos púrpura. El manual de monstruos enlista 60 tipos de monstruosidades, que no son ni bestias ni aberraciones, pero tampoco son inventos sin alma. Estas monstruosidades son el resultado de magia descontrolada, experimentos fallidos o de algo interplanar. Casi siempre se explica su existencia con el famoso "lo hizo un mago". A diferencia de las bestias, no siguen una lógica animal clara, pero tampoco planean ni razonan en términos humanos. Son como algo en medio. Pueden parecer depredadores, pero su comportamiento a veces es como una programación incompleta. El mimic, por ejemplo, no debería tener ningún motivo para imitar a una puerta. Pero eso no es un misterio. Las monstruosidades existen para ser contrincantes, obstáculos u objetivos en un cuento de fantasía. Al dirigirlas, piensa en su origen y en la función que tienen en la historia, más allá de sus motivaciones o de una ecología. Un carrion crawler no está buscando oro, sino que está siguiendo feromonas y su camino siempre se va a interrumpir con el de los aventureros. Una bullet no está cazando por maldad, está reaccionando a las vibraciones del suelo y también está, obviamente, amenazando a un pueblo que les interesa a los aventureros. Pero en el caso del osobúo, y esto es especial, es casi como un animal, una bestia, pero tiene algo mágico que influye en la historia. Al menos en mi libro, el osobúo, el olber, ya es completamente una bestia porque me gusta darlo como opción a los druidas para que puedan ser un olber. O sea, ¿para qué quieres ser un druida en D&D si no te puedes transformar en un olber, no? Las monstruosidades son una oportunidad excelente de añadir un elemento de fantasía
realmente distinto a nuestra realidad en tu juego. Es para asustar con algo que es desconocido. A veces una criatura solamente existe para que el grupo diga, ¿qué demonios es eso? En cuanto a los sonidos, mira, ahí sí te lo tengo que dejar. ¿Cómo hace una quimera triste porque tiene hambre? Está por arriba de mi nivel de paga, lo siento. Los dragones son seres muy especiales. Y hablo de dragones como los rojos, los verdes, los azules. Y también de criaturas cercanas como los wyverns o los dragones de las sombras. Pero no confundamos la forma con la función. No todo lo que tiene alas y escamas piensa como un dragón. Un verdadero dragón es un ser de inteligencia suprema, orgullo descomunal y paciencia de siglos. No cazan por hambre, o no siempre, sino porque quieren que algo desaparezca por diversión o porque quieren poseer algo, o por un motivo más allá de la comprensión de los humanos. Los dragones no siempre atacan por impulso. Pueden hacerlo porque ya calcularon el momento exacto en que hacerlo les va a dar ventaja. Mira, tenemos una serie completa acerca de los dragones metálicos y cromáticos que te dejo aquí. Pero si vas a usar a un dragón en tu campaña, un dragón verdadero, tienes que saber que rolearlos puede ser complicado si no lo haces bien. Y también que es un momento que no puedes tomar a la ligera. Casi siempre un dragón tiene un plan. Y si él se muestra a los aventureros es porque ya lo tenía planeado, porque está ocupado en otra cosa o porque no le importa, o sea que no los considera una amenaza, o también existe el remotísimo caso de que lo estén sorprendiendo. Eso también puede pasar. Un dragón, por supuesto que puede negociar, razonar, intimidar y claro, también puede subestimar al grupo de aventureros, que es lo deseable. En cuanto a su voz, te recomiendo que pienses en rocas moviéndose o en terciopelo cuando quieres ser amables. Ahora, los wyverns, drakes y demás parientes lejanos. Esos sí gritan, muerden y se pelean a morir. Así son de sencillos. Como no son bestias, los puedes pensar cerca de monstruosidades como un elemento fantástico de una historia y que sí pelea a morir. La verdad es que en ese caso no hay que pensarle tanto. Pero los dragones con D mayúscula merecen más porque piensan, planean, recuerdan, son hermosos y indudablemente los amamos. Los gigantes son seres imponentes que tienen forma semi-humana, como los cíclopes, los gigantes de fuego, los de hielo y también criaturas relacionadas como ogros y trolls. Aunque todos son grandes, no todos son muy listos, que digamos. En general, los gigantes se mueven por una mezcla de fuerza, orgullo y jerarquías sociales. En D&D esto se refleja en el famoso Ordning, que es una especie de escalera cósmica que organiza a los gigantes por castas. Un gigante de las nubes no se ve como un igual con un gigante de las colinas y uno de las tormentas, pues ellos se ven superiores a todos. Los gigantes en D&D claro que pueden ser sabios y nobles, aunque no es muy común, y sus diferentes características determinan no solamente su estilo de pelea, sino también sus objetivos. Son similares a los humanoides de menos tamaño porque tienen raciocinio, metas y lazos que los llevan a pelear a muerte cuando lo creen necesario. Pero también van a tratar de conservar su vida si pueden hacerlo. Rolear gigantes es pensar en humanos, pero a escala. Si se enojan como un terremoto. Si aman, es con pasión desmedida y trágica. Si pelean, lo hacen con todo. Y sobre las voces, mira, no hay pierde. Son tonos bajos y construcciones gramaticales extrañas. En D&D hay vegetación consciente y bichos fúngicos, como los micónidos. Hay montículos tambaleantes o shambling mounds y también hay ents, lo cual me gusta mucho. Hay plantas conscientes que no por ser conscientes dejan de ser plantas y puede ser que tengan intenciones, pero su paciencia es vegetal y lenta y su objetivo es la supervivencia. Los hongos, ya sabes, no son ni plantas ni animales y su motivación puede ser extraña. No lo detalla el libro, pero puede ser que los micónidos se alimenten de cosas muertas y las transformen en algo nuevo y que esa sea su motivación, la renovación. Pienso que los micónidos seguramente tampoco tienen una naturaleza como muy violenta o muchas ganas de pelear, solamente quieren existir. Y también pienso que se pueden comunicar con esporas, cooperar en redes y quizás hasta algo de pensamiento colectivo, como una civilización vegetal pero de ritmo lento. Por otro lado, los shambling mounds, las enredaderas asesinas y las plantas carroñeras tienen como un instinto depredador y punto. No tienen obviamente ojos ni nariz, pero sienten cuando una presa está cerca, como una de esas plantas carnívoras que se cierra cuando siente que un insecto se para sobre ella. Su lógica, pues, es la de la supervivencia, envolver, absorber y crecer. En estos casos no es necesario hablar, pero sí puedes hacer sonidos como crujidos, por ejemplo. Y sobre los ents o sus equivalentes, o sea, árboles conscientes, lentos y antiguos, son seres que piensan en décadas.
Son sabios, hablan lento y aunque son racionales, puede ser que sus intereses y prioridades no sean las mismas que de seres más efímeros. Y sobre los Ents o sus equivalentes, o sea, árboles conscientes, lentos y antiguos, son seres que piensan en décadas. Son sabios, hablan lento y aunque son racionales, puede ser que sus intereses y prioridades no sean las mismas que de seres más efímeros. Y claro, hacer la voz de un Ent puede ser genial. También puedes describir sonidos de madera, por ejemplo, de crujir de ramas, lo cual es muy romántico. Las hadas son criaturas ligadas con el Feywild o con fuerzas de la naturaleza, como las driadas, los goblins de hecho, y en parte los mismos elfos y sus variaciones. Pienso que pueden tener tantas motivaciones como existen especies, culturas e individuos. Pero en general, los féricos son sumamente curiosos. Pueden ser caprichosos y también juguetones o bromistas. En general, los féricos viven intensamente. Les interesan mucho las emociones, sin miedo al desequilibrio. Sus objetivos son muchas veces fáciles de entender desde su punto de vista o con información que no siempre comparten. Ese puede ser un problema interesante, el tener códigos para entender comportamientos que superficialmente parecen caóticos, pero que realmente tienen razones válidas. No todos los féricos son propensos a engaños, acertijos o ilusiones, pero es una de esas cosas que vale la pena tener en cuenta. Sobre sus sonidos puedes recurrir a susurros, risa, música, misterio, pero no mala onda. Te recomiendo que no los uses solamente como si fueran humanos raros, sino que cada hada puede tener su propia lógica interna, sus propias reglas que dictan lo que para ella o él es bueno. Los elementales son seres de los planos elementales, como los Efrits, como los elementales de agua o los de fuego, por mencionar algunos. Ellos existen de acuerdo con su elemento, el fuego que consume, el agua que fluye, la tierra que resiste, el aire que se escapa. Y eso nos habla un poco de sus habilidades, pero sus objetivos dependen de quién los invocó o de qué los está perturbando. A veces quieren solamente volver a su plano, otras están ahí para custodiar, proteger, disuadir o ahuyentar a alguien. Piensa que los elementales son fuerza bruta y directa. No razonan, no piensan y no tienen miedo de morir porque solamente regresan a su plano. Y tampoco son propensos a hacer estrategias más complejas que atacar. En cuanto a los sonidos, hay mucho que hacer. Crujidos de piedra, silbidos de viento, olas furiosas o crepitar de brasas. Como Dungeon Master piensa que no tienen emociones humanas, pero tienen un impulso, un objetivo único y un cierto sentido similar al que tienen los constructos. Pero quizás también puedan tener una lógica más compleja interna, aunque misteriosa. Los no muertos son espíritus, fantasmas, vampiros y zombies. Bueno, hay 38 tipos en el manual de monstruos, así es que hay muchísimos ejemplos. Y cada uno tiene cosas que son muy distintas, sobre todo los vampiros, pero podemos decir que todos tienen una gran persistencia. En general, a los no muertos los ata el odio, el dolor, una promesa incumplida o el hambre interna. No están vivos, pero tampoco se han ido, están como en medio. Cuando es así, uno de sus objetivos puede ser cumplir lo que no pudieron en vida. Y no solamente hablo de los fantasmas, los vampiros también tienen como un arrepentimiento, un odio o una cuenta pendiente, que a veces no se puede saldar y se quedan atrapados para siempre. En general, los no muertos son bastante directos, actúan sin miedo, pero los conscientes van a ser muy cuidadosos en protegerse, en no sacrificarse por algo tonto. En cuanto a los sonidos, piensa en suspiros, en cadenas arrastrándose, en huesos que crujen, en voces apagadas por el tiempo. Te recomiendo que como Dungeon Master no los trates tanto como monstruos, sino como errores que no se corrigieron. Hay un componente de culpa muy fuerte ahí. Las aberraciones son seres completamente alienígenas, como los abolets, los contempladores, los flums o los azotamentes. Hay 35 tipos diferentes de aberraciones en el Monster Manual. Algunas de sus motivaciones pueden ser el conocimiento prohibido, el control mental, la reproducción parasitaria o simplemente existir en una lógica incomprensible, incognoscible. Buscan en casi todos los casos expandir su influencia, experimentar con otras formas de vida o someter o consumir las mentes de otros. Ellos no odian, solamente usan. Muchas veces piensan en formas como la telepatía, la manipulación psíquica o el control a distancia y también las trampas mentales. Son métodos extraños y obviamente acompañados de sonidos que sean también extraños como goteos, zumbidos cerebrales, palabras en idiomas que no se pueden pronunciar. Pueden ser sonidos en la cabeza de los personajes de los jugadores o como les dicen en este caso,
las víctimas. Te recomiendo que si vas a usar aberraciones, no improvises sus planes. Ellos ven las cosas con antelación, como si hicieran un experimento, pero las razones para sus acciones pueden estar incluso más allá de tu comprensión. Y pienso que es una buena idea para que de verdad se sientan extrañas, que tú tampoco sepas exactamente qué quieren. O sea, que ni siquiera el máster sepa cuál es el plan final. Para concluir, en todos estos casos, el motivo primordial de la existencia de todos estos bichos es que hagan divertido el juego. Y una forma de lograrlo es que cada uno tenga un sabor especial, reconocible, pero con un elemento de sorpresa. Sonidos y voces que si no puedes hacer, también puedes describir para que los jugadores sientan que están cerca de un Aboleth o cerca de un contemplador, ¿no? ¿Cuál de esos tipos de bichos te gusta más? ¿Cómo lo roleas en tu mesa? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20.